Permítanme contarles una historia muy breve. Había una vez un tigre que cuando era bebé y estaba justo naciendo, sufrió un momento muy trágico. En el momento que había nacido, a las horas, él vio cómo mataban a su madre y a su padre. Y a los días, cuando él estaba ya muriéndose de hambre, pasó junto a él un rebaño de ovejas. Las ovejas lo vieron que era un tigre bebé y lo adoptaron como una oveja más del grupo. El tigre creció y creía que era como una oveja. El tigre creció y comía como una oveja, él hacía como oveja, dormía con las ovejas y él se creía una oveja. El tigre ya era adulto, pero aún así él se veía como el resto de las ovejas. Un día llegaron unas hienas y empezaron a atacar a las ovejas. Y las ovejas al ver esto salieron huyendo, incluido el tigre. El tigre huía como una oveja, sin saber que si él hubiera querido, con 2 o 3 manotazos, hubiera espantado a ese grupo de hienas y hubiera salvado a varias de sus amigas. ¿Cuántos de nosotros vivimos como oveja siendo tigres? Esta historia que les acabo de contar es una historia sencilla, corta, y es nada más un ejemplo del poder que tienen las historias, las parábolas y los cuentos dentro de un discurso de venta. El ser humano está programado desde que es muy niño a pensar en cuentos, a pensar en historias. Y nosotros deberíamos de incluir dentro de nuestros discursos de venta historias y cuentos como el que les acaba de contar. Ahorita utilicé una metáfora, un tema de ovejas y de tigres, pero podría ser algo real, algo vivencial. Yo podría decirles a ustedes, miren, yo no sé si ustedes lo saben, hoy yo soy coach y entrenador de ventas, pero hace 15 años atrás, cuando tuve mi primer trabajo como vendedor, yo no podía hablarle al público. Yo no podía sentarme en una mesa a conversar con 3 o 4 personas. No podía. Y la gente no me cree en esto, pero esto es verdad, es verídico. Cuando yo me sentaba frente a un grupo de clientes, mis manos empezaban a temblar de los nervios. La técnica que yo utilizaba al principio para que los clientes no se dieran cuenta de que yo estaba nervioso porque las manos me temblaban, como en este momento, era que yo para hablar con los clientes metía las manos debajo de la mesa para que no se dieran cuenta, para que no se percataran de que yo estaba muy nervioso. Luego, mi jefe en su momento me empezó a ayudar para que yo eliminara esos temores que tenía en mis discursos de venta. Está de más decir que durante los primeros meses yo no vendí nada y era lógico. Yo transmitía desconfianza y transmitía nerviosismo a mis clientes cuando estaba hablando con ellos. Hoy por hoy, 15 años después, ya puedo hablar en público y hasta me he tenido que topar con situaciones donde he hablado en auditorios con 300 o 500 personas. ¿Qué fue lo que hice? Empecé a estudiar técnicas de venta, técnicas de comunicación y empecé a adquirir más confianza en mí mismo para poder hablar en público. Eso es un ejemplo de otra historia. Las historias son poderosas para vender. Las parábolas son poderosas para aprender. Por algo, Jesucristo, si ustedes se ponen a leer la Biblia, Él daba sus mensajes en forma de parábola. La parábola del trigo, la parábola del hijo pródigo y así un sinfín de historias y de parábolas que traen un mensaje y que la mayoría de nosotros recordamos sea donde sea que estemos. Las historias y las parábolas, los cuentos son muy poderosos en un discurso de venta. Incorpórelos dentro de su speech de venta. Recuerden lo que les dije desde el primer tip. Nosotros, los seres humanos, nos movemos más por temas emocionales que por temas racionales. Y los cuentos, las parábolas y las historias llegan directamente a esa parte emocional de nosotros y conectan más rápido y hacen que entendamos mucho mejor y asimilemos mucho mejor ese mensaje que nos está brindando un vendedor. Si usted no utiliza historias, si usted no utiliza parábolas y no utiliza metáforas, hace un discurso muy racional, muy cuadrado, muy estructurado. Y eso no vende, eso no gusta. Si quiere incrementar sus resultados, trate de incorporar historias, parábolas o metáforas dentro de su discurso de venta y verá cómo su discurso empieza a agradar más y sus ventas se empiezan a disparar.